La participación de Tomás de la Gueria en la serie documental Camín de Cantares supuso una pequeña revolución en el panorama de la música tradicional asturiana. Con él recuperábase la presencia e importancia del acordeón de botones o diatónica na nuestra cultura popular. E agora, el Museo del Pueblo de Asturias edita un disco col seu repertorio, unha colección de archivos sonoros de la música tradicional asturiana. Un traballo que se va a presentar el próximo mes de octubre en Mieres, nun acto que tamén quiere servir de homenaxe póstumo al músico d'Urbiés. Tomás de la Gueria lle deses persones que uno cuenta que non va a topar ya a estes altures. Nel 2009 mucha xente creía, ou hai xente que todavía cree, que non se poden topar allalgues para a música tradicional asturiana. Hai teorías e xente que pensaba que estaba todo estudiado ou que a estes altures xa poucas novedades diben aparecer. Tomás lle desos descubrimientos, deses allalgues, desos tesoros que todavía pudimos topar non fai tanto tiempo, en el 2007. ¿Cómo topamos a Tomás de la Gueria? Pues topámoslo gracias al fenómeno Camín de Cantares. Camín de Cantares abrió muchas puertas y mucha gente llegó a ambas, llegó a mí, gracias al programa. Tando na Gueria de Urbiés, en Mieres, faláronme varios vecinos de Tomás. Ambas, ¿cómo nun graves un programa a un vecín que toca el acordeón de botones? Parecíame imposible cuando la tradición del acordeón de botones contábamos que estaba extinguida. Conocí a Tomás, tocaba el acordeón de botones, nunca cambiara al acordeón piano, que era que fue lo que pasó tradicionalmente. Tenía un repertorio tradicional espectacular y era un paisano espectacular. Grabamos un Camín de Cantares, pero ya era tan impresionante el paisano, el su repertorio y la importancia que tenía ese descubrimiento para la música tradicional asturiana, que falé con Fernando Hornosa, responsable del archivo de la música tradicional del Museo del Pueblo de Asturias. Fernando conoció a Tomás, conoció su repertorio, quedó tan impresionado como ambas, y después de dedicar el programa de Camín de Cantares, convidámoslo a grabar un disco para la colección Fontes Sonores de la música tradicional asturiana. Llegamos a grabar el disco, que lle este tesoro, esta llalga que vamos a presentar, importantísimo para la música tradicional asturiana, y Tomás desgraciadamente non llegó a ver el disco, llegó a verse na tele y llegó a saber que grabó este disco, o sea que tiene que estar tranquilo porque deja un gran legado para el pueblo asturiano. Custodiar, catalogar, estudiar, analizar y, por supuesto, lo que lle esparder y publicar son las misiones del Archivo de la Música Tradicional Asturiana que hay en el Museo del Pueblo de Asturias. La colección Fontes Sonores de la Música Tradicional llega con este disco que tengo entre las manos al número 12. Lle un disco doble de Tomás de la Gueria, un acordeonista que, bueno, como falaban ambas, lle único y irrepetible, y decidimos publicar este trabajo porque en los años 80 del siglo pasado no existían acordeonistas entre los nuevos mozos que tocaran el acordeón. Los viejos ya habían dejado de tocarla, había quedado tapecía por la acordeón cromática, este acordeón diatónica o acordeón de botonera o como, bueno, recibe muchas denominaciones en Asturias, la acordeón la llamamos normalmente, y este disco es una referencia imprescindible para la música tradicional asturiana y va a seguir siéndolo por muchos años porque ya no hay personas que como Tomás puedan hacer un repertorio completo de lo que lle el valle a lo suelto, el valle a lo agarrado y piezas tan impresionantes como podemos ver en este trabajo, como un aguinaldo que se acompañaba con el acordeón o como una tonada, Soy de Llangreu, que lle una llalga para la música tradicional asturiana. Hay que despedirnos con una que me gusta mucho. ¿Cuál es? ¿Pa despedimos ya? ¿Eh? ¿Pa despedimos ya? ¿Pero cuál? Río Verde.
Hostia, no me acuerdo ya. ¿Sabes quién no? Ya se volví también. Ni sabía. Tomás, Y va había para casa tío. mano, me cago en Dios, mene. Ya lo sabes. Mira, ven para acá. Hay mucha mocedad asturiana. Rapacinos, rapacines. Sí. Que están entamando a tocar el acordeón de botones. Que ya comprármela una Para amiga. que no se pierda. De ahí de los fornos. Claro, para que no se pierda lo antes. Ah, pues yo antes. Entonces, cuando te vean tocar, esto va a valer para que Tomás, para que usted sea un maestro para esa mocedad que está entamando. Que a Vale. mí me llaman, no saben bailar los sueltos ninguno. Hay gente que Ves que está. los sueltos son tres cambios. Hay gente que está aprendiendo. Bueno, hay algún. Y como ya no queden curdioneros de los dantes, usted tiene que ser un maestro para la mocedad.